Hola, ¿qué tal colegas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo tutorial de Excel para mi canal vamos a seguir respondiendo preguntitas interesantes sobre cuestiones que nos hacen obviamente en la caja de comentarios de los videos del canal, y esta vez vamos a responder una pregunta sobre formato condicional para buscar en orden directo e inverso dentro de una tabla de datos según un criterio, o más bien dos criterios, uno indirecto y el otro básicamente sería directo, ¿sí? Que involucra el criterio de búsqueda en una tablita de datos y un criterio indirecto de posición que me va diciendo qué elemento debo devolver. Quiero que te fijes detenidamente en esta basecita de datos que tiene tres campos llamados nombre, factura y valor. En este caso, yo quiero buscar dentro de todos estos registros el primer o la primera, fíjate, aquí está el número de 1, la posición número 1 del criterio que pase aquí en este nombre, que en este caso tiene el nombre de Marta, y me va a devolver este registro. Si quisiera hacerlo en orden inverso, entonces tengo que arrancar del último al primero y devolver la primera posición, que en este caso sería esta, para el criterio de Marta. Fíjate que si yo en este caso cambio acá el criterio de posición mediante este control de número, un control de formulario, pues básicamente del último hacia el primero, la segunda posición sería aquí Marta 1 y luego Marta 2. Este sería el formato condicional o la celda que debo devolver, obviamente, para estos dos elementos que vimos en el video anterior, o las fórmulas que vimos para el video anterior. Si arrancamos del primero al último, es decir, en orden directo, pues aquí está el primero, este sería el segundo para el criterio de Marta. Fíjate, si cambio aquí el criterio y coloco Diana, pues básicamente me debe devolver estos resultados. Ahora, si sigo subiendo, básicamente, fíjate que aquí el formato condicional se pierde porque no hay un registro 9 ni en orden directo ni en orden inverso de búsqueda, y por tanto está hasta el 6, luego bajamos hasta el primero y devolveríamos acá el de la primera posición y el de la primera posición en orden inverso y en orden directo. Vamos a establecer este formato condicional mediante reglas, obviamente, con fórmulas que aniden funciones. Entonces, ¿cómo hacemos el formato condicional para la búsqueda en orden directo? Si estuviste pendiente al video anterior, pues obviamente entenderás alguito de las fórmulas que vamos a emplear, o tendrás mucha idea sobre las fórmulas que vamos a emplear o la fórmula que vamos a emplear con el uso de algunas funciones. Entonces, fíjate, ¿qué pasa si yo enumero cada uno de estos elementos o cada uno de estos registros de la columna nombre o de cualquier columna del campo de datos, arrancando con este primer registro con el valor de 1? Luego bajo aquí a este con el valor de 2, a este con el de 3, a este con el de 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera, hacia abajo. Y posteriormente lo divido por una matriz booleana de falsos, obviamente, y verdaderos que identifiquen con un valor de verdadero al criterio de búsqueda sobre todo este rango de datos. Pues fíjate lo que va a pasar. Entonces vamos a generar el índice numerado que identifique de manera inequívoca cada uno de los registros. Para ello vamos a utilizar a la función fila, fíjate, a la función fila que me está pidiendo una referencia de celda, y yo aquí le voy a pasar todos estos elementos de la columna nombre. Los voy a fijar con F4, fíjate, los voy a fijar con F4 porque siempre quiero que permanezcan constantes y de manera absoluta, a lo que la herramienta formato condicional comience a hacer el desplazamiento o el barrido, y posteriormente le resto mediante el uso de esta misma función fila el primer elemento de la tabla, que también voy a fijar con F4 para dejarlo de manera absoluta, y al retorno de toda esa diferencia mediante cada uno de estos elementos le voy a sumar el valor de 1. Fíjate que si yo evalúo todo esto con F9, básicamente lo que voy a obtener es una matriz numerada que arranca con 1, va incrementando en una unidad y termina con el número máximo de elementos para identificar este último registro. En otras palabras, identifico de manera inequívoca cada uno de estos elementos con un número que arranca con 1 para el primer registro, va incrementando en una unidad,
y termina con el número máximo de elementos para el último registro. Ahora bien, ¿qué pasa si en este caso yo divido toda esta matriz? Voy a encerrar esto dentro de un par de paréntesis para poder hacer esa operación matemática. Voy a encerrar esto dentro de un par de paréntesis. ¿Y qué pasa si yo divido todo esto en una matriz booleana? Ojo, en una matriz booleana que compare directamente cada uno de estos elementos de nombre con el criterio de búsqueda. Pues fíjate lo que va a pasar. Voy a comparar cada uno de estos elementos, también lo voy a fijar con F4 y lo igualo con el criterio de búsqueda y también lo voy a fijar con F4. Fíjate que si yo evalúo aquí esta segunda parte o el denominador de esa división con F9, básicamente lo que estoy devolviendo aquí a todas luces es una matriz booleana, en donde un valor de falso que equivale siempre a un 0 dentro de Excel va a identificar registros que no coinciden con el criterio que yo estoy buscando. Fíjate, con este criterio de búsqueda, un falso identifica registros que no coinciden con ese criterio. Pero a su vez también un valor de verdadero que representa implícitamente un valor de 1 sí identifica registros de este campo que coinciden con este criterio en esta matriz de valores. En otras palabras, fíjate, ¿qué pasa si yo multiplico todo esto por 1, en este caso el denominador por 1, y vuelvo y lo evalúo aquí con F9? Fíjate que cada uno de los valores de verdadero ahora se convierten en un 1 y cada uno de los valores de falso se convierten en un 0. Obviamente, esta multiplicación no es necesario hacerla, lo hice para fines explicativos, ya que vamos a operar directamente con esta división para realizar la operación matemática, la cual me permite traducir implícitamente cada uno de los valores booleanos a sus valores numéricos correspondientes. En otras palabras, ¿qué pasa si yo evalúo todo esto con F9, fíjate, y obtengo este resultado? Pues cada uno de los valores numéricos de la matriz que actúa en el numerador de esa división, al dividirse con un valor de 0, van a generar un error de división por 0. Y cada uno de los índices que identifican de manera inequívoca, recuerden que identifican de manera inequívoca cada uno de los registros que se comparan con el criterio, se van a dividir obviamente por un valor de verdadero que equivale a un 1 y retorna el mismo valor numérico. Ahora bien, si yo tomo toda esta matriz de valores y la paso dentro de la función agregar y seguidamente en el primer argumento, como este formato condicional es para el orden directo, yo utilizo a la función k.décimo.menor para que me retorne el primer elemento menor según este índice que le pase en el último argumento de la función y seguidamente en el segundo argumento denominado opciones de la función agregar que está evaluando implícitamente a la función k.décimo.menor, yo identifico este ítem que dice omitir todos los valores de error y seguidamente en el argumento denominado matriz le paso esa matriz que contiene los índices y ese montón de errores de división por 0 y seguidamente en el argumento k, como ya dije anteriormente, o último argumento, le paso el índice que quiero retornar y fijo todo esto con F4 y evalúo todo esto con F9, pues me dice la función k.décimo.menor que está actuando implícitamente con la función agregar. Ojo, en la posición de fila número 2 de la base de datos se encuentra el primer registro para el criterio de Marta que usted está buscando. Es decir, si yo en este caso utilizo este valor de 2, y también sé que la herramienta formato condicional hace un barrido o un desplazamiento sobre las referencias que encuentre de manera relativa al momento de aplicarlo sobre un rango de celdas, pues básicamente lo que yo puedo hacer es utilizar a la función fila sobre cada uno de estos elementos para generar un índice que vaya incrementando en una unidad y lo compare en este caso con el retorno de la función agregar. En otras palabras, si utilizo a la función filas, fíjate, a la función filas,
Y seguidamente tomo esta referencia de celda A2, fíjate, A2, y la fijo con F4. Voy a dar aquí un espacio para que me deje fijar esta referencia con F4 como absoluta. Y después utilizo esa misma referencia de celda, pero de manera relativa en las filas y de manera absoluta en las columnas, de la siguiente manera. Colocando 1, 2 y 3 veces la tecla F4 de teclado para fijar como absoluta la columna, de tal manera que siempre permanezca constante y me permita marcar cada una de las columnas del registro completo, y obviamente se desplace por las filas, a lo que actúe con la herramienta formato condicional en el desplazamiento implícito que hace la herramienta al ejecutarla sobre el rango de celdas. Fíjate que si yo evalúo todo esto con F9, o este cachito de fórmula, fíjate, con F9, básicamente filas me dice que para este primer elemento pues me va a arrojar el valor de 1. Ahora bien, si yo utilizo aquí, cuando haga el desplazamiento, o la herramienta formato condicional haga el desplazamiento, pues básicamente filas para este segundo registro me va a arrojar el valor de 2. Si yo comparo el retorno de agregar, que también tiene 2 para este ejemplo, con el de la función filas, fíjate, comparo el retorno de la función filas con el retorno de agregar, básicamente ya tengo la regla de validación para el formato condicional que marca en orden directo una búsqueda con un criterio directo, que en este caso sería Marta, y un criterio indirecto, que en este caso sería la posición, para marcar con color verde este registro. Voy a evaluar de momento todo esto con control intro y vamos a pasar a la regla de validación que calcula la búsqueda en orden inverso, es decir, del último al primero, para marcar la primera posición, que en este caso sería este registro, mediante el uso de una fórmula. Mejor dicho, es prácticamente esta misma fórmula, fíjate, es esta misma fórmula que la voy a copiar aquí con control C, entro con F2, y la voy a pegar aquí con control B, y voy a reemplazar esta función mediante el valor de 15, fíjate, número de la función agregar, que está ejecutando la función número 15, la voy a reemplazar por la número 14, que sería la k.décimo punto mayor. Básicamente lo que hace esta función es traerse el mayor elemento según un índice pasado dentro de una matriz de valores, que en consecuencia se iría a traer este índice, que al compararlo del mismo modo con la función filas, pues obviamente también va a arrojar el mismo resultado. Un valor booleano que la herramienta formato condicional sí podrá entender para aplicar la regla sobre el rango de celdas. Ahora bien, ¿qué es lo que nos resta? Pues prácticamente seleccionar todo este ranguito de datos, ir a la pestaña Inicio, Formato Condicional, aquí donde dice Borrar reglas, voy a borrar reglas de toda la hoja y después voy a copiar esta fórmula con Control C, te la voy a dejar ahí, necesariamente no tiene que ir ahí, simplemente te la coloco para cuando descargues el libro de Excel te quede ahí para que la estudies. Entonces la copiamos con Control C, voy a dar escape. Selecciono todo el rango de datos, vuelvo nuevamente a la pestaña Inicio, Formato Condicional, Nueva regla, y aquí voy a determinar una regla que se utilice mediante el uso de una fórmula, y en esta cajita de texto básicamente lo que voy a hacer es que voy a pegarla con Control B, vengo aquí a este comando llamado formato y en relleno coloco de color verde con una fuente en negrita de color blanco. Voy a dar clic en aceptar y fíjate cómo se marca el resultado. Ahora voy a copiar esta otra fórmula que marca la de la búsqueda en orden inverso. La voy a copiar aquí con Control C. Selecciono todo el rango de datos donde quiero aplicar esa regla de validación mediante la herramienta formato condicional. Vengo aquí a nueva regla de formato, pego la fórmula en este campito con Control B. Vengo aquí a formato, le coloco un relleno de color morado con una fuente en negrita de color blanco. Clic en aceptar y obtengo la siguiente respuesta. Básicamente una búsqueda en orden directo, que devuelve estos elementos, y una búsqueda en orden inverso que devuelve estos otros elementos. Fíjate que si subo, en este caso pues se marca aquí el segundo y el segundo de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo.
el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y ya no hay más. Entonces, básicamente, con estas dos fórmulas, tú puedes ejercer mediante la herramienta formato condicional búsquedas en orden directo e inverso en una tablita de datos de una manera muy sencilla. Mis amigos, me despido, ya no les quito más tiempo. Gracias por ver el video, muchas gracias por regalarme sus comentarios, por ayudarme con las preguntas, como digo siempre. Nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame un like si está a tu alcance y déjame un comentario en la caja de comentarios de este video en el canal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y un abrazo. Chao.